Amén, gracias a Dios. La Biblia dice, pueden tomar sus asientos, que hay una multitud, hay uno sentado en un trono y hay una multitud que le cantaba. Y un día nosotros vamos a ser parte de esa multitud, Todos estos años cantándole, uno no lo ve, pero en aquel día lo va a ver tal como Él es. Cosa tremenda. Bien, mis amados, esta mañana el tema es construyendo nuestra familia eclesial. Tenemos la familia biológica, es la familia en la que nos tocó nacer. Pero entonces tenemos la familia que es la familia de la fe. Esta mañana los versos se encuentran en Romanos capítulo 6, del verso 1 al 11. Yo lo voy a leer y después regreso y analizamos los versos. Comienza el apóstol: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cuanto a teología, en esos 11 versos hay bastante. Pero comienzo en el verso 1. La pregunta de Pablo surge porque en la época en la que él está escribiendo este verso, hubo un señor llamado Nicolás. Nicolás fue un diácono de la iglesia primitiva. Pero este tal Nicolás comienza a desviarse porque él comienza una enseñanza. La enseñanza es de esta manera. Como cristiano o cristiana, como creyente, discípulo de Cristo, si tú pecas, más gracia de Dios recibes. Y por eso es que Pablo dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Con ese verso de apertura, Pablo le está tirando directamente a la doctrina fundamental de los nicolaitas. Ahora, años después, vemos que esta enseñanza se hace tan fuerte y se desarrolla dentro de la iglesia que en el libro de Apocalipsis
Jesucristo dice: yo detesto la doctrina de los nicolaitas. En otras palabras, dentro de la iglesia, dentro del evangelio, y lamentablemente han surgido muchos hombres y mujeres que han tenido alguna posición dentro del liderazgo de la iglesia, que por alguna razón se deciden pronunciar su propio evangelio. Y es ahí la misma razón por la cual en otra carta Pablo dice: hay muchos evangelios, pero solo uno salva. Y es aquí la razón por la cual todo creyente, todo discípulo de Cristo debe ser un erudito de las Escrituras. En otras palabras, la Biblia juzga a la Biblia. En otras palabras, cuando nos dedicamos a la lectura de las Escrituras, la interpretamos con la lectura de la Escritura. No usamos comentarios de personas, por más bueno que sea. La Biblia interpreta la Biblia. ¿Está conmigo? Por eso es que comienza de esta manera. El verso 2, Pablo refuta, rechaza la base de aquella teología o de aquella doctrina y dice: en ninguna manera. En otras palabras, eso no funciona así. Eso no trabaja así. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces hay 4 palabras que cuando yo leo esta porción, la he leído muchas veces, hay 4 palabras que como que brincan y me agarran la atención. El primero es pecado, segundo es muerte, tercera es resurrección y cuarta nueva vida. Tengo pecado, muerte, resurrección, nueva vida. Entonces quiero comenzar con la primera, pecado. ¿Qué es pecado y quién lo determina? Para mí esto es muy importante, porque me parece que todo el discurso de Pablo tiene que ver con este asunto de pecado. ¿Qué es pecado? ¿Y quién lo determina? Me recuerdo, yo me crié yendo a me crié, mis padres llevándome a la iglesia, pero esa iglesia era de la denominación pentecostés. Y en aquella década, en aquellos años, el bailar era pecado. Mas, sin embargo, la Biblia dice que hay tiempo de bailar. Por eso le dije a ustedes que la Biblia se interpreta con la Biblia. Pero en esta denominación, en esta congregación, en aquella época, bailar era pecado. Y por lo general los latinos oyen música, empiezan. Inconscientemente el cuerpo se empieza a mover. Yo estaba viendo a un chico, está limpiando los platos, los trastes. Yo creo que tenía como 6 años de edad. Madeline me muestra este video. Y le ponen una silla y él está lavando los platos y la música y él. Es algo que entra en nosotros. Pero en aquella iglesia ellos determinaron que pecado era bailar. Incluso me recuerdo, y le hicieron un daño a la iglesia, en parte, que ir a la universidad era pecado. Y entonces muchos de mi edad que salieron de esa raíz, no fuimos a las universidades, porque ¿era qué? Pecado. ¿Quién lo determinó? Un grupo de personas, pero no está en la Biblia. ¿Estamos? ¿Qué es pecado y quién lo determina? Comenzamos con pecado, es errar, es no llegar a la meta,
Es como el flechero, él tiene el objeto y suelta la flecha, pero se desvía y no le da al objeto. Esa es la palabra pecar. ¿Quién lo determina? Dios. Todo pecado es una afrenta directamente a Dios. Todo pecado es una cachetada en la cara a Dios. Todo pecado es un escupir la cara de Cristo. Todo pecado es azotar las espaldas de Cristo. En otras palabras, cuando miramos el hecho, el acto de la crucifixión, de que le jalaron la barba, de que le escupieron, de que le acachetaron, de que le pusieron la corona, de que le dieron con el látigo y todo aquello, y uno dice, uy, qué horrible, híjole, pero qué cosa más horrible. No sé si vieron la película aquella años atrás. Yo salí, cuando yo vi esa película, todo el cuerpo me dolía. Era muy tenso la cosa, intensa. Pero pecar es hacer lo mismo. Y más cuando viene del creyente, porque el creyente conscientemente está ofendiendo la santidad de Dios. El pecador está ciego, no entiende que está en pecado. ¿Está conmigo? Eso es un asunto muy pesado, ¿eh? Ahora, Cristo enseñó en forma de semilla estos principios. Pablo toma las enseñanzas concentradas de Cristo. Es como comprar un líquido en forma de concentración y después te lo abre y tiene que diluirlo, digamos 3 copas de agua por una copa. Pues Pablo toma esto en concentración y lo desarrolla para la iglesia. Vemos aquí, entonces voy a pasar al verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo presenta que cuando el creyente decide bautizarse, un acto voluntario, una decisión voluntaria, ¿ok? Ante los ojos de Dios, acá abajo, en Florida practicábamos, esto fue antes de construir el templo, y después construimos el templo, y después hicimos un bautisterio, y después que hice el bautisterio me arrepentí. ¿Por qué? Porque antes del bautisterio, dos veces al año hacíamos un culto de bautismo en un lugar que se llama Franklin Locks. Todos los que ya habían decidido bautizarse tomaron la clase de bautismo. Ya teníamos programado un culto, salíamos a este lugar que no es la playa, pero era un lago muy lindo. Había lugar para los niños jugar, había voleibol para jugar voleibol, y hacíamos un día de fiesta, ¿no? La iglesia llegaba allá, los que se iban a bautizar estaban vestidos de blanco, cantábamos una alabanza a otra, caminábamos, yo vestido de negro y como un verdugo, ¿no? Y ellos detrás de mí vestido de blanco. Y íbamos allá y bautizábamos públicamente. Y es interesante que habían personas que no eran parte de la iglesia, pero que se paraban a mirar a esta actividad. Eso es como un testimonio visible. Y yo a veces pensaba cuántas de estas personas se bautizaron en algún día y a lo mejor se han alejado de Cristo y ahora se recuerdan de su compromiso, ¿no? Uno no sabe, pero me imaginaba yo eso. Y después regresábamos y tomábamos la Santa Cena, ¿verdad? Allí cantábamos, hacíamos una oración y ya, chao, a comer. Porque somos buenos para comer, ¿eh? Y la pasábamos bien. Eso empezaba como a las 11 de la mañana y terminábamos entre 5 y 6 de la tarde.
y era muy lindo, ¿no? Pero nosotros, yo los bautizaba con los otros pastores. El que está observando ve el evento, el acto, que baja y que sube, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, ¿qué veía Dios? ¿Qué es lo que Dios observaba? ¿Qué es lo que eso significaba para Dios, el que está sentado en gloria? Él lo dice a través de Pablo. Él dice que los que se bautizan acá, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. El que se bautiza ante los ojos de Dios está muerto con Cristo cuando Cristo murió. Vemos el significado para nosotros los seres humanos y vemos el significado para Dios, la importancia del bautismo. El verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ahora, quiero hablar de esta nueva vida. La nueva vida requiere un cambio mental. Un cambio mental. La Biblia es un libro psicológico. La Biblia le habla a la mente, no a las emociones. Cristo dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios está aquí. Arrepentíos quiere decir, cambia la manera que piensas. Cambia la manera que piensas. Cristo le está hablando al pueblo de Israel. Ahora, ojo con esto. Esta gente se han criado escuchando la ley de Moisés. Han visto los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote y los sacerdotes andaban con... ¿Tú has visto un panadero que tiene una gorra blanca así? Pues la gorra blanca, y aquí al frente decía en hojas de oro, en color de oro, no en español, santidad a Jehová. Ahora, póngase a pensar, ¿cómo te impactaría esto si aquí en Goshen hubieran varios hombres caminando por la calle con esas gorras que dicen santidad a Jehová? ¿Qué hace eso psicológicamente a alguien? Bueno, yo te digo algo, yo experimenté algo. Yo decidí vestirme de negro y la cosita aquella blanca aquí en el cuello, como los católicos, como los curas. Sí, yo lo hice, yo y Armando Pacheco, el pastor asistente, éramos 5 pastores. Y ¿sabe lo que? Cuando entrábamos a un restaurante la gente bajaba la voz. A mí me parecía muy curioso. Incluso alguna gente me decía, Father, no soy padre, pero ok, thank you. Me daban paso. Te voy a decir, ahora sí me vas a entender, Es como cuando usted va manejando y tiene su música y está inspirado y qué sé yo, y de repente usted ve a su amigo, el policía. De repente usted hace que usted cambia su conducta, apaga el radio, como que si él lo oye, se asegura que tiene el cinturón puesto y ahora sí se pone nervioso y empieza a sudar. Yo me imagino que eso era lo que pasaba. Uno estaba feliz y de repente ve a esa persona, santidad a Jehová, y como que la conciencia, híjole, está todo bien.
Cristo no está interesado en impartirnos temor. Criándome se me mostró un Dios enojado, como que un Dios molesto, como que un Dios que está mirando, estoy porque te quiero mandar un látigo. Siempre molesto el don, pero ese no es el Cristo de la Biblia, no lo veo así. Ok, pero cuando hablo de esta nueva vida, estoy hablando de que la mente, no el cerebro, es la mente, es como uno procesa información, porque dice arrepentíos y convertíos al reino de los cielos. Ve, hay valores en el reino de los cielos que son contrarios a los valores de la tierra. Y cuando uno va absorbiendo las escrituras, esos valores van siendo implementados en la mente de uno, y estos otros valores bajos, valores malos, que es una composición, voy a decir yo, de la escuela, de las redes sociales, de usted mismo, de su familia, de sus amistades, de las novelas, de las canciones. Nosotros vamos extrayendo información de diferentes partes y entonces vamos extrayendo de esa información y componiendo nuestros propios valores y después los archivamos en la mente. Y basándonos en eso, tomamos decisiones, decimos cosas. Pero cuando empezamos a leer la Biblia empieza a echar afuera eso. Eso es un proceso lento. En teología esto se llama santificación. Uno es salvo una sola vez, pero es santificado toda la vida hasta que se muere. Y es un proceso de cambio. Es lento, pero es seguro. Así como que yo me estoy poniendo más viejito, pero más chulo. Alaba si puede. ¿Ok? Nadie dice amén. Eso es abuso pastoral, ¿eh? Es como decir, vos le echas agua a la cafetera y percolate, la palabra percolate, esa sí está fuerte, esa está fuerte. Pero va entrando el agua y sale con café, filtrado. Literalmente eso es bautismo, el agua se bautizó. Porque el agua se hace parte de los granos del café. Entró agua y había los granos del café. Al otro lado está bautizado el agua. Los granos del café y el agua ahora son una sola cosa. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entramos en las aguas bautismales. David Maldonado con todos los taínos, con los españoles, con los portugueses que están en mi sangre. ¿Sí? Viene de España, portugués, los viejos míos y las viejas. No sé cómo llegaron, en un barco, nadando, volando. No fue volando. A Puerto Rico, allá están los taínos, el borinque. Todas esas generaciones en David Maldonado. David Maldonado llega con ellos, por decirlo así. Es bautizado. Al salir del bautismo, nace de nuevo. Pero esto solamente implica que la santificación, el proceso a llegar a ser como Jesucristo ha comenzado. Ese proceso. Y en ese proceso a veces adelantamos muy rápido y después como que llegamos y a veces vamos en reversa. Es lo que yo llamo sentados en contradicción.
Cuando leemos el Antiguo Testamento, las guerras entre Israel conquistando otras tierras, eso es simbólico de la vida del cristiano. La vida del cristiano es un pleito contra el pecado y contra uno mismo. Porque aquí, como nos enseña la Biblia, estamos en el cuerpo de pecado. Este cuerpo está inclinado a desobedecer. Este cuerpo le agrada el pecado. Este cuerpo pelea con el alma, con el espíritu y con los valores de la mente para ser contrario a la voluntad de Dios. El mismo Pablo dice: encuentro en mí una ley que va contra la mente. Y después termina y dice: pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús que venció. El mismo Pablo, el que subió al tercer cielo, el mismo que vio cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído y no ha subido a corazón de hombre, un hombre que fue trasladado de la tierra, traspasó las estrellas, entró a la gloria de Dios y vio lo que nosotros nunca hemos visto. Él mismo dice: yo encuentro que en mi cuerpo hay un pleito. Y hay cosas que yo no quiero hacer y me encuentro haciéndolas. ¿Qué te parece? Ser cristiano no es ser perfecto. Ser cristiano es aspirar, desear, anhelar a llegar a ser como el hombre perfecto al que yo llamo el divino Jesús. ¿Está conmigo? Y es en el proceso de la santificación que uno mismo se da cuenta de sus faltas, de sus desgracias. Yo no necesito a nadie que me lo diga, ¿eh? No, yo sé lo que hay en Maldonado. Lo sé cuando paso tiempo estudiando las Escrituras. Lo sé cuando me arrodillo a hablar con Él. Lo sé. Pero la otra parte es ese deseo de ser como Él. ¿Está conmigo? Amén, ¿está conmigo? Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Ahora voy a brincar para cerrar el verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. En otras palabras, Cristo le causó muerte a la muerte. La muerte no tiene el poder que antes tenía. Por cuanto Cristo absorbió el poder de la muerte en su cuerpo. ¿Estamos? Pero al resucitar al tercer día, el poder de la muerte ha sido quebrantada. En otras palabras, ningún cristiano debe temer la muerte. Esta semana se está celebrando aquí graduación. Estudiantes que 4 años de estudio van a hacer un desfile, si ya no lo hicieron, por eso todo esto está acá, y van a recibir su título. 4 años. ¿Tú crees que están tristes? ¿Tú crees que uno de ellos va a decir: no quiero desfilar, quiero seguir estudiando? Lo dudo. Igual para el creyente, el día de tu muerte es tu graduación. Te graduaste. Te graduaste de todos los sinsabores de esta tierra y vas a tu herencia eterna. No hay que temer la muerte. ¿Amén?
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y después el verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La familia eclesial es la familia que todos estamos viviendo la misma experiencia. La experiencia suya, la experiencia mía, son muy similares. Son muy similares. Y por eso estamos llamados a apoyarnos, no criticarnos. No nos hacemos bien al criticarnos. Y no somos llamados a eso. Amén. Cierro con esto. Pablo dice, en cuanto a los fuertes entre vosotros, ayudar al débil. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Siga en fe, porque en Cristo hay victoria.